La clase del día de hoy vamos a trabajar con prismas. Hoy nos vamos a enfocar en cilindros. Estos prismas tienen la característica de tener una base que es un círculo. Entonces vamos a pasar a las fórmulas. Primero vamos a calcular el área de la base. Entonces área de la base va a ser igual en este prisma, el área de la base va a ser igual a la fórmula para calcular área en un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Repito, porque estos prismas tienen la característica de que su base es un círculo. Por lo tanto, para calcular el área de la base vamos a utilizar la fórmula para círculos, que es pi por radio al cuadrado. Ahora, pi, recuerden que va a tomar un valor de 3.1416. ¿Sí? Ahora, para calcular el volumen vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser igual área de la base por la altura del prisma. Recuerden que la altura del prisma se representa con una letra H mayúscula. Repito, esa H mayúscula representa la altura del prisma. Entonces esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Primero vamos a calcular el área de la base, que es pi por radio al cuadrado. Ya que tengamos el área de la base, la vamos a multiplicar por la altura. Vamos a pasar al primer ejemplo. En este ejemplo tenemos que calcular el área del siguiente prisma, que es un cilindro. Observen qué datos nos dan. Nos dan la altura del prisma, que son los 12 centímetros, que se representaría con la letra H. Y nos dan la medida del radio, que en este caso son 5 centímetros. Esta medida corresponde al radio, ¿sí? Entonces vamos a ahora sí calcular el área de la base. Recuerden que para poder calcular el área de la base tenemos que tener la medida del radio. Recuerden que el radio es un segmento de recta que une el centro de un círculo con su contorno o circunferencia, ¿sí? Entonces, para poder ustedes calcular el área de la base necesitamos tener la medida del radio. Entonces vamos a empezar aquí con las operaciones, que va a ser área de la base, va a ser igual a pi. Aquí sería pi, repito, por radio al cuadrado. Sustituimos el valor de pi, que es 3.14. Recuerden 16. Recuerden que hay más decimales, pero para operaciones de este tipo tomamos solamente los 4 decimales después del punto, por el valor del radio, que son 5 centímetros, pero recuerden que en este caso son al cuadrado. Entonces aquí seguimos, desarrollamos el cuadrado, que sería 5 por 5, 25. Recuerden que el cuadrado nos indica cuántas veces debemos multiplicar el número por sí mismo. En este caso era 5 por 5, 25. Ahora, después que realizamos esa operación, vamos a multiplicar 25 por, repito, 25 por 3.1416. Y nos va a dar un resultado de 78.54. En este caso serían centímetros cuadrados, porque es un resultado de área. Es el área de la base de este cilindro. Ahora vamos a pasar con la parte de volumen. Entonces volumen va a ser igual a área de la base, que ya la tenemos, por la altura del prisma. Entonces ahora vamos a multiplicar el área de la base, que es 78.54 por 12. Y nos va a dar un resultado de volumen igual a 942.48 centímetros cúbicos. Recuerden, cualquier resultado de volumen debe ir con las unidades, pero con exponente cúbico o exponente 3. Entonces ahí tenemos ya el primer ejemplo de cómo calcular un volumen de un cilindro. Recuerden, primero calculamos el área de la base y después lo multiplicamos y después
utilizamos la fórmula de volumen, que es el área de la base por la altura del prisma. Ahora vamos a pasar con el segundo ejemplo. Igual tenemos otro prisma, pero observen ahora, los 5 decímetros corresponden a la altura del prisma. Se van a representar con una letra H. Pero en este ejemplo, observen que no nos están dando el radio, que es el que nosotros ocupamos para calcular el área, sino que nos están dando el diámetro. Esto es un diámetro. ¿Sí? Ustedes recordarán que en el ejemplo pasado nos dieron la medida del radio, pero aquí tenemos el diámetro. ¿Sí? El diámetro, recuerden, es un segmento de recta que une dos puntos del contorno o circunferencia del círculo, pero pasa por el centro de este. ¿Sí? Pero el área de la base no trabaja con diámetro, trabaja con radio. Por lo tanto, ya habíamos visto en las clases pasadas una fórmula para obtener el radio cuando nos dan el diámetro, que es muy sencilla, que es dividir el diámetro entre 2. Entonces aquí el diámetro toma un valor de 6 y se va a dividir entre 2, y el resultado de 6 entre 2 es 3. Por lo tanto, el radio para este cilindro toma un valor de 3 decímetros. Entonces ahí ya tenemos el valor del radio. Ahora, ya que tenemos el radio, ahora sí podemos calcular el área de la base. Seguimos. Entonces, área de la base va a ser igual a pi, recuerden, por el radio al cuadrado. Sustituimos en la fórmula. Pi toma un valor de 3.1416 por el radio al cuadrado. En este caso el radio son 3 decímetros al cuadrado. Entonces, después de hacer la sustitución, vamos a resolver la potencia o el cuadrado, que sería 3 al cuadrado, sería igual a 9. Entonces sería 3.1416 por 9. Repito, el exponente nos indica cuántas veces vamos a multiplicar por sí mismo el 3, que en este caso era 2, por eso es 3 por 3, 9. Y ya que tenemos ese valor, lo multiplicamos por 3.1416. Y el área de la base nos va a dar un resultado de 28.27 decímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque es un resultado de área. El área de la base es un círculo. Entonces, como es área de la base, toma el exponente cuadrado o exponente 2. Ahora pasamos al volumen. Recuerden que la fórmula de volumen para un cilindro es área. Repito, es área de la base por la altura del prisma. Sustituimos el área de la base, en este caso es 28.27, y la altura del prisma en este caso son 5. Entonces vamos a multiplicar 28.27 por 5. Y nos va a dar un resultado como volumen de 141.37 decímetros cúbicos. Entonces, jóvenes, observen que es muy sencillo calcular el volumen de un prisma. Únicamente necesitamos lo podemos calcular en dos pasos. Primero calculamos el área de la base y después calculamos el volumen, ¿sí? Y con esos sencillos pasos, repito, podemos calcular el volumen de los cilindros. Entonces, jóvenes, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Que descansen.